nuestra mano izquierda, hoy le presentamos a Junior Michel. Un aplauso para él. En nuestra mano derecha está Atahual Pinales. Un aplauso para él. Estará comenzando el debate si el infierno es mito o realidad, con la explicación de Atahual Pinales. Buenos días, mis amados amigos. Hoy hablaremos de un tema muy controversial para cualquier teólogo. Es un tema que ha causado gran conmoción en la comunidad internacional de teología, porque la mayoría de los teólogos es difícil concluir si el infierno es una realidad física, espiritual, cosmológica o filosófica. Pero tenemos entonces que remontarnos a los inicios. No nos vamos a remontar simplemente a los términos hebreos, vamos a remontarnos a los sumerios, quienes fueron la primera civilización de la cual tenemos conocimiento. Para los sumerios, el infierno era un lugar llamado Duat, de donde vienen todas las palabras, que significa lugar de los muertos. Ellos entendían que los seres iban allá, que los seres que no eran hallados correctamente iban allá y sufrían grandes castigos durante una eternidad presente. Luego de eso tenemos la cultura egipcia. En la cultura egipcia tiene un nombre similar a Duat, sino que es con doble T, Duat, porque en el sumerio se traduciría tal cual como Kur, pero en el egipcio se traduciría como Duat, donde te pesaban en balance y si te hallaban falto, automáticamente tú eras destituido a ese lugar de tormento. No obstante, es necesario recalcar que hay una verdad filosófica. ¿Por qué una verdad filosófica? Porque las civilizaciones antiguas, los indoamericanos, los nativos de las civilizaciones locales, tenían más respeto por la muerte que por la misma vida, lo cual vemos que las tumbas de ellos eran más grandes que la misma casa en la que vivían. Tenemos que entender que ellos tenían un respeto por lo que había en el otro lado de la vida. Filosóficamente hemos encontrado de que el hombre siempre ha tenido ese miedo inherente hacia la muerte, hacia el pecado y hacia lo que existe después de la vida. Luego tenemos la explicación científica. Datos relatan de que el alma tiene un peso, y esto es una teoría que se ha demostrado debido a la ética moderna, no se ha podido volver a demostrar, pero en estudios que hicieron en una universidad norteamericana se determinó que el peso del alma pesaba 27 gramos, lo cual demuestra que hay una realidad física, que hay un cambio metafísico en el cuerpo. Luego tenemos la realidad empírica. Por experiencia, nosotros entendemos un miedo inherente a la muerte y un miedo a que hay más allá. No hay persona que por más atea que sea, que vea que un avión esté cayendo y no clame a algún Dios. Entonces, con lo que tú nos estás diciendo es ahora mismo, es que por eso que el infierno existe. Con eso quiero dejar entredicho de que el ser humano, desde su empiria, ha determinado de que existe algún lugar después de la muerte. Luego entraremos a hablar de ese tema. Ok, Junior Michel, ¿tienes alguna pregunta? No, él tiene que empezar Él tiene que corre. Yo te dije a mí que ver un video del debate, ¿oíste? Él tiene que exponer su posición. Entonces luego. Sí, pero como Atahual. No, porque él no puede refutarme ahora, él tiene que refutarme luego. Él tiene que plantear su posición de por qué el infierno no existe. No existe. Él planteó de por qué sí existe. Ahora él tiene que plantear por qué no existe. Está bien, entonces te tomas el corte ya. Tú lo que tienes que decir. Espera, tú lo que tienes que decir. Ahora viene Junior Michel a dar su explicación de por qué el infierno no existe. Ok, está bien. Acción. Ahora viene Junior Michel a darnos la explicación del por qué el infierno no existe. Junior Michel. Ok, refutando a nuestro amigo Atahual. Etimológicamente, la palabra infierno se traduce en el hebreo Sheol, que significa fosa o tumba en el Nuevo Testamento. La palabra hebrea que más o menos tendría una connotación parecida sería Gehenna, que se deriva del hebreo Hinnom, que se utilizaba como un valle, que era el valle de Hinnom, que era donde los judíos echaban la basura. También hubo un tiempo que se hacían sacrificios de niños. Entonces, esa palabra, infierno, es una palabra que se utiliza del latín, o sea, una palabra del latín, y se traduce al español como infierno, era infernum. Entonces, yo digo, lo que la Biblia siempre habla de que existe
o sea, que existe una fosa, que existe el abismo. La Biblia habla del abismo. La Biblia no dice que cuando tú mueres te va automáticamente para un infierno. Se supone que la palabra que se traduce como infierno es Sheol y se traduce del griego Hades, pero no se utilizan en el término de que sea un lugar donde tú te van a estar atormentando, sino simplemente que es la morada del descanso, la tumba donde te entierran. Ese es el significado de la palabra infierno. Se supone que dentro de los conocimientos que tenemos sobre la Biblia nos dice que aún todavía el lugar de castigo eterno no existe. O sea, vendrá, pasará, pero no en este momento. O sea, porque no hay sentido de que si automáticamente tú mueres, uno se va para el cielo y otro para el infierno. Entonces, ¿para qué Jesús viene en segunda venida? No viene para acá a buscar a quién, porque si automáticamente tú te vas para el infierno, ¿a qué vendría él? A buscar a quién, si automáticamente ya tú eres condenado o salvado. Esto está muy bien. Ahora, como moderador, tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Para Junior Michel. Junior Michel, entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que descendió, ¿a dónde descendió Jesús? ¿A dónde descendió Jesús? Si en el Antiguo Testamento, como usted acaba de decir, no menciona el infierno, solamente un lugar de descanso, pero ¿a dónde descendió Jesús? ¿Y a quién Él le quitó la llave? No, porque recuérdate que ahí se está hablando del mundo espiritual. Ya automáticamente, ¿quién era que tenía la llave? Satanás. Entonces, él fue a quitarle la llave a Satanás. Él no fue, no es como la gente le han hecho creer, que él fue al infierno y empezó a predicarle a todas las personas, porque todo es que no había nadie, ahí simplemente el mundo espiritual y ahí estaban Satanás y sus ángeles. Sí, pero como relata que dice que él exhibió delante de las potestades, delante de todas esas legiones, de que él triunfó. Ahora, Hataguar, ¿qué tú respondes en base a ello? En base a ello, primero quiero concluir y refutar la palabra de Junior. Tengo que refutarlo, obviamente, porque él dice que la palabra infernus viene directamente de la traducción del hebreo Sheol. Es imposible. Es como decir que el espacio engendra la materia o que la materia engendra el espacio. Porque esa palabra procede del indoeuropeo que tiene más de 2700 años y es Dagen. Y la palabra Dagen significa lugar profundo. Y el indoeuropeo es el idioma colonial que hablaban los europeos primitivos. Luego esta palabra se traduce a lo que se conoce como el latín. Y luego el latín vulgar, el que hablaba la población prerromana. Y luego que se traduce al latín vulgar, buscando un equivalente hacia Hades y hacia Sheol, se utilizó la preposición infernus. No viene de Sheol, eso no es mentira, en ningún momento viene de Sheol, sino que viene de Dagen, lugar profundo de los muertos. Y de Dagen se traduce a infernus. Y de infernus, entonces sí, ya podemos adjudicar cada una de las barreras. Sin embargo, hablar del infierno bíblico es mucho más fascinante porque la Biblia nos da una ubicación, dice que se encuentra en el centro de la tierra en Isaías capítulo 14. Cuando habla del centro de la tierra, si nosotros excavásemos un agujero desde nuestro punto hacia el centro de la tierra, 3.400 kilómetros aproximadamente, encontraríamos el núcleo de la tierra, lo cual es similar a una estrella enana que produce calor. Lo mismo que nos dice la Biblia cuando retrata el infierno. Cuando él dice que Jesús no descendió hacia la parte más profunda, en 2 de Pedro, capítulo, me parece que 3 o 4, lo vamos a buscar ahora más adelante, dice que descendió a la parte más vil y le predicó a las almas que estaban en cautiverio. Lo cual, cautiverio, en la raíz del hebreo, sí, era el lugar a donde iban los muertos antes de Jesucristo. Por eso se nos narra en Lucas capítulo 16, versículo 16, Lucas capítulo 16, versículo 22, y Lucas capítulo 16, versículo 32. Donde se nos narra la narrativa de la perspectiva de lo que Jesús viene a corregir de Salomón. Porque Salomón en Eclesiastés dice, ¿quién subió y bajó del cielo para decir que había algo? ¿Quién bajó al infierno y subió para decir que no hay nada? Salomón entra una teoría agnóstica, porque Salomón se mezcló con las culturas asiáticas.
que son las culturas que tenían dioses paganos. Esa cuando él... Con la reina de Saba. Claro, no, con la reina de Saba no, él se mezcló con la hija de Salomón, con la hija del rey, del faraón, y procrearon, y hizo altares, Sarcera hizo altares a Astarot, y esos altares, él viene ya con una filosofía en Eclesiastés arraigada, donde él niega automáticamente la existencia de la vida después de la muerte, porque él dice, y compara al hombre con un animal, y dice, lo que le pasa al hombre y al animal una misma cosa es. Pero dice la Biblia, hablando de Jesús, que hay aquí uno mayor que Salomón, cuando habla de Jesús, o de Yeshua. Yeshua era mayor que Salomón, ¿por qué? Porque Salomón tenía un montón de conceptos erróneos y filosóficos que no anclaban con la cultura hebrea nativa, con la cultura fariseica, sino que la arraigaba más con la cultura saduceica, la cual era la que determinaba que había una preexistencia luego de la muerte, que había una reencarnación, donde el ser no moría, sino que entraba a una dualidad de vida, donde estaba en un estado constantemente presente de una reencarnación, de una reencarnación, de una reencarnación, hasta repetir el ciclo y hacerlo bien. Todo era uno y uno era todo con el universo. ¿Por qué viene la cultura saduceica? Porque el culto fue prostituido cuando el reino fue dividido. El reino fue dividido por Roboam y Jeroboam, y los cultos se dividen en culto paganismo. Luego de esto, que creo que ya me queda poco tiempo, nos vamos a enterar de que Hades en griego, pero en segunda de Pedro nos menciona otra palabra, tártaro. ¿Por qué se utilizan esas palabras? Porque era la palabra del idioma universal. Si el idioma universal ahora, si se tradujese la Biblia del idioma universal ahora, se traduciría en inglés, lo cual su homónimo sería Hel. Y de nada dirán a mí, no, pero que el inglés, eso era una traducción del idioma que puede venir del Seol, como me dijeron anteriormente, pero es falso, porque la palabra inglés viene de la lengua que colonizaron el norte por Hela, la hija de Loki, que era dueña del inframundo. O sea que aún en las realidades nórdicas había un infierno, en las realidades sumerias había un infierno, en las realidades griegas había un infierno, en las realidades hebreas había un infierno. Lo que pasa es que con la mezcla de culturas fueron llevándolo a lo que no era. Por eso Jesús tiene que venir a corregir la filosofía hebrea que estaba distorsionada, y por eso aún al día de hoy para los hebreos es difícil asimilar la doctrina de Jesús. Vamos a dejar ahora a Junior Michel. No, en el caso, yo no niego que va a existir un lugar de tormento. Lo que yo estoy diciendo es que no existe lo que la gente se le ha vendido. Prácticamente eso viene siendo la Divina Comedia de Dante, el infierno de Dante, que existían 9 círculos, que cada uno de esos círculos representaba uno de los pecados capitales. Un ejemplo, hablan de la gula, vamos a decir, los pecados capitales, que eran los principales pecados. Entonces eso, en base a eso, es que se inventaron un infierno en la Edad Media. Porque entonces ahí empieza a cambiar todo. Porque recuerden que la iglesia, hasta la Reforma, tenía muchos conceptos que eran conceptos creados por los católicos en base al paganismo. O sea, ellos empezaron a utilizar figuras paganas y a prostituir lo que tiene que ver el Evangelio de Cristo, porque Cristo no dejó ninguna información de esa. Simplemente que la fueron tergiversando, y al tergiversar las informaciones, a la gente le crearon un temor, que no, que tú vas para el infierno, que todavía eso es normal, que tú encuentres un predicador de alguna denominación cristiana, que te vocea, te vas para el infierno, ¿no? Está viendo uno que eso no es la manera, y que Dios en ningún momento, dentro de su justicia, te va a querer que tú estés con él por temor, no por amor. Entonces, por eso yo soy de lo que digo, la Biblia habla claro, que va a haber que el anticristo y el falso profeta serán arrojados al abismo. No habla de que ellos van a estar en el infierno reinando, porque también el infierno lo pone como que es un reino, que el tipo está ahí, que Satanás está ahí, y él ahí es el tontón, que puede hacer lo que quiera, que ahí está la gente amarrada
aguantando latigazos y fuego por todos lados y de todo. Esa es la cosmovisión que la gente tiene, y es de eso, en contra de eso que yo estoy hablando. No estoy hablando de que no va a existir un lugar de tormento. Lo que Lo va a ver, pero ahora mismo no está. ahora mismo no existe, y no es como la gente lo tiene pensado, porque no es que Satanás va a estar en ese sitio reinando y haciendo lo que quiera con la gente. Es al revés, porque ese es un lugar donde él mismo va a ser recomendado. Ok. Tengo una pregunta. Voy a tener una pregunta al aire. Ahora, entonces, ¿qué pasó con la cita bíblica que se habla del rico y Lázaro? Eso es una parábola. Es una parábola. Una parábola. Es que el problema Entonces, ¿qué significa el seno de Abraham? es que es una parábola. Pero sí, ok, es una Porque parábola. ¿Y dónde estaba el rico? Permiso, Porque el pero- rico supuestamente no. murió. Una pregunta, no paso por una pregunta. Jesús nunca hace una parábola al aire, sino de un significado luego. ¿De qué es la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué trata de retratar Jesús en esa parábola? Suponiendo que nosotros compramos la idea de que es una parábola. ¿Qué trata Jesús de retratar en esa parábola? ¿El qué? Bueno, ese es el punto. El qué quiere decir él con la parábola. Pero no puede crear una conmovisión y decir que el infierno existe porque por esa parábola. Simplemente él le dio una idea, porque él siempre él le decía, un ejemplo, le decía la parábola de la perla preciosa, le hablaba de la parábola Pero de le explicaba. sí, pero pero que hay parábolas que sí él le explicó, porque esa parábola simplemente aparece en Lucas, no aparece como la demás en Mateo, en Juan, en ¿Me permite relatar algo de Lucas? Según Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, Lucas no inicia dando la genealogía de Jesús. Lucas inicia diciendo en base a todos los errores y argumentos que muchos han tenido antes que yo. Es necesario que yo hable de esto. ¿Cómo? Y que dé verdadero testimonio. Pero, bueno, ¿Por qué? Porque si tú lees el libro de Mateo y lees el libro de Marcos, vas a encontrar dos errores. Ok, para ver. Está bien, pero espérate. Entonces, en el caso del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que fue el último que se escribió, ¿cómo tú me vas a decir que él no refutó a Juan? Okay. Entonces Juan, Porque Juan habló de la pero que Juan, como el discípulo más cercano a Jesús, tú no me vas a decir una persona que ni lo conoció, ni vivió en el mismo, o sea, no vivió con él en ese periodo de vida que tuvo Jesús de 3 años y medio, no lo conoció. Él está diciendo lo que le contaron. Tú me vas a decir que uno de los testigos que estaban ahí no tiene razón. Juan no habló de eso. Vamos a ver qué dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Pero ¿qué es lo que te está? Primera falacia abdomen. No. Decir que en el infierno no hay muertos. No, que fue lo que dijeron, no hay nadie. Que la palabra El diablo infierno está ahí. no tiene la connotación que tú le quieres dar. Porque, ¿qué dice? Pero la muerte y el Hades. ¿Qué está hablando? ¿Qué dice la palabra Sheol? La tumba donde te enterraron. Hades significaba la tumba donde te enterraron. Él dijo la muerte, el mal. La gente que murió ahogado, la gente que murió, que están enterrados en la tierra, esa gente van a resucitar. Pero Juan no dijo que esa gente está en el infierno. Además, tú estás hablando de lo que va a pasar en el futuro, que Juan vio en el cielo. No, él no está diciendo que en ese momento esa gente iba a estar. Encontramos Tengo ahora tengo una pregunta para Jatagual, porque es como moderador también ahí mismo. Aquí se está hablando, como dice Junior Michelle, y corrígeme si no es así, que las personas que murieron ahogadas son las que van a revivir, van a recibir acá. O sea, que Dios no le está diciendo, ven el alma del infierno aquí, preséntate para yo jugarte. Entonces, ¿cómo tú puedes responder a eso? Porque eso es lo que quiso leyendo el mismo, acabando del enlace, dice, y fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que ellos están en un infierno y son lanzados al otro infierno. La Biblia nos menciona 3 infiernos existentes. ¿Cuáles son? El Hades, Sheol, el abismo o Sima,
Y luego nos menciona el de Lake of Fire, el lago de fuego, que es el último infierno de los infiernos, donde Satanás, donde Satanás, el falso profeta y todas las naciones que pecaron son arrojadas allí. Por eso ahí nos encontramos en el libro de Ezequiel donde dice, ¿cómo caíste, Lucero? Que los reyes de la tierra se burlan de Lucifer desde el infierno. ¿Cómo caíste, Lucero? Ahora tú eres como uno de nosotros, de ti eres tú hasta el Seol, a lo largo de la abismo. O sea, que Lucifer ahora mismo está en el infierno. Claro que sí. Déjame hablar. Entonces, tú ves cómo es lo que te dije, que una persona dice una palabra y la convierte en un sentido diferente. Dios, en ningún momento la Biblia, el Apocalipsis dice que esa persona está en ningún infierno. Él dijo que la muerte entregó los muertos. La muerte y el mal. La muerte y no, el Hades, porque Hades significa sepulcro. Pero espérate, si el sepulcro, dame un minuto. Si el sepulcro, yo no te interrumpí, yo me quedé callado. Deja que Junior Michel. Yo no te interrumpí, déjame hablarle. Entonces, en ese caso, él no está diciendo que hay un infierno. Porque el problema es la palabra. Yo no discuto que no va a haber un lugar de tormento. Lo que no hay es el infierno como tal, como lo que se lo van a vender a la gente. Porque ¿para qué Jesús va a venir si tú estás atormentado? Dios la muerte es un estado. Jesús dijo que el muerto es como dormir. El muerto está en espera. ¿Dónde lo dice? En la espera. ¿Dónde lo dice? Jesús dijo, cuando él resucitó a Lázaro, él dijo que la muerte es como un sueño. No digo eso. Que está durmiendo. No. Es una falacia secular. Él lo dijo cuando habló de la hija de Jairo. Ella no está muerta, solo duerme. Ajá, pero se burlaron. Pero él dijo que estaba durmiendo. Pero ella no estaba durmiendo, ella estaba muerta. Entonces, no se está hablando que hay un lugar de tormento, que no hay un lugar de tormento. Lo que no hay es un lugar que automáticamente tú mueres y tú vas a estar allá quemándote y ella lo va a estar controlándote en ese lugar. No, lo que hay es un lugar de tu descanso. Para cuando Cristo venga en gloria, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos, dice la palabra, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán llevados al cielo. Pero no están hablando de que esa gente está en ningún lugar. Entonces, cuando venga la muerte segunda, que es la muerte para condena, él no está hablando que esa gente estaba en un lugar torturándolo. Esa gente van a resucitar. Y cuando resuciten, van a ser condenados. Ahí van a ser condenados. Por su pecado. No es que esa gente está en ningún lado. ¿Y a dónde están entonces ahora mismo? Descansando, porque también otro problema que hay, que por ahí que viene eso. Ellos hay una teoría que han lanzado que el alma es la fusión del cuerpo y el espíritu. El alma no es algo inteligente, que alma es la fusión del cuerpo y el espíritu. El espíritu es el soplo de vida, el don de Dios que Dios da. Búscalo en Génesis. Dice, hay traducciones que dicen y fue el hombre un ser viviente, y hay traducciones que dicen y fue el hombre un alma viviente. O sea, no se está refiriendo a que hay un alma inmortal que es la que Dios va a destruir. No, cuando Dios se refiere que destruirá el alma, se está refiriendo a que va a destruir la vida de esa persona, nunca va a volver a existir. Entonces, estando como de acuerdo un poco contigo, Atahual, esta es una pregunta que tengo para ti. Dice la palabra del Señor que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que fue que lo dio. Entonces, ¿cómo tú puedes refutar ahora mismo lo que yo no está diciendo? Que más o menos eso. Y te lo pude como desglosar como yo lo pude entender. Fácil. Vete en Génesis y encontrarás que la palabra para alma es nefesh. Y nefesh significa sangre. Por eso se prohíbe para los hebreos comer sangre. Cuando se habla de alma, no se habla de un sistema filosófico, sino que se habla de un elemento que todos tenemos en nuestra sangre llamado, se ha encontrado que es el cuarto elemento de la materia, lo cual no es visible, pero es físico, que es como el neutrino, que puede atravesar una pared de 4 millones de años luz, y ese elemento se encuentra en la sangre. ¿Eso es lo que vuelve a Dios? El espíritu vuelve a Dios, el aire que te da el hálito, porque cuando se habla de espíritu se habla de hálito, no es la fusión como dicen por ahí,
Nefesh está separada porque dice que en Juan que te dan testimonio sobre el cuerpo, el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es el grado material de lo que tú tienes. El espíritu es del aliento que Dios te da, el soplo de vida. Y el nefesh es tu componente, lo que te da. Entonces, ¿qué es lo que va al infierno? ¿Qué es lo que va al infierno? Lo que va al infierno es el alma, no el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios. Tú eres un ser espiritual. El alma no es espíritu. El alma no es espíritu. Entonces, es que él se está contradiciendo el mismo, porque es que él está hablando. Dime Lo que simboliza la vida es la sangre. Por eso se prohibió al judío comer sangre. Y después, en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo, cuando estaban reunidos, los apóstoles junto con Pablo y Bernabé le dijeron: ustedes no tienen que circuncidarse, pero no pueden comer sangre ni carne que sea ofrecida a ídolos. Pero no puede. Corte. Pero está oliendo picante la vaquita. Vengo ahora. A ver. Acción. Entonces, lo que tiene que ver con la sangre, que se le prohíbe a los judíos comerla, es porque simboliza la vida. ¿Y qué es la vida? El don de Dios. Cuando sopla al hombre en el cuerpo humano, genera vida, que es lo que vendría siendo el alma. El alma es eso. El ser humano se considera un ser trino, que tiene una parte espiritual y tiene una parte física que cuando se unen conforman la vida. Si trino de tres. Trino, pero falta uno. no, porque la tercera se crea con la unión de los otros dos elementos. Lo que sucede es que en el caso de la sangre, cuando Pablo y Bernabé estaban en el concilio de Jerusalén, los apóstoles le dijeron que a la gente a las personas de Grecia, de la zona donde ellos estaban predicándoles, a los que no eran judíos, que está bien que ellos no tendrían que circuncidarse, pero le prohibieron que coman sangre y que coman carne ofrecida a ídolos. Entonces, eso nos da a entender lo que le estoy explicando a Yetawal. En ese caso, no hay forma de que exista un alma inmortal que simplemente usted muere y esa alma está en un sitio, como vamos a decir, nuestros hermanos católicos dicen que hay un purgatorio que no es bíblico. Entonces no puede existir un lugar donde Dios te esté atormentando a la humanidad, porque ni el ¿podemos juzgar eso? Pero la Biblia habla de que hay ángeles en el abismo, lanzados en el abismo, pero desde los principios de los tiempos. Pero el abismo no tiene ser humano. O sea, No, el abismo, ¿no? Todavía no hay, entonces el abismo sí está ahí. Lo que no está es ese lugar de tormento que ustedes están. Ok, vamos a leer esta cita entonces. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz: si alguno adorase a la bestia y a su imagen, recibe la marca de su frente y su mano. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Todavía no está abierto el lago de fuego, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo tú me hablas de que no hay una destrucción? De que no. Pero yo no te he dicho que no va a haber destrucción. Yo te dije a ti que todavía en este momento no existe ese lugar, porque ese es el problema, que han tergiversado la palabra y han puesto y han creado. Ya que el infierno está desde el principio. Porque los católicos te dicen a ti, no, que el infierno, no, que el purgatorio, no, que para el cielo. O sea, no hay forma, porque entonces todo el mundo. Entonces, la palabra de Jesús, el rico y ¿Una Lázaro. historia de qué? Porque todavía Una parábola. ¿De qué? Una parábola
hablándole como él habló en muchas ocasiones. Pero él siempre Él le decía, explicaba, sí, él pero explica. que, él no, es que esa parábola aparece solamente en Lucas. Tenemos que irnos a Entonces- desvirtuar a un evangelista, señor, No. para poder comprobar un punto. No. Tenemos que desvirtuar a No, porque Lucas y dice, sacarlo. pero en Apocalipsis habla más claro de todo eso. De esos puntos. Ok, Y en el Apocalipsis no me menciona- retiro, voy a poner esto claro, me retiro de la teología si te encuentro un capítulo de Apocalipsis que diga que el infierno no existe. No, yo te búscame en la Biblia, yo me retiro si tú me encuentras en la Biblia la palabra infierno. Directamente. Entonces, Es que la palabra infierno es una transliteración utilizada por nosotros para hablar español. Una Nosotros no hablamos español. ¿Y qué es una transliteración? Ahí está el caso del nombre del mismo Jesús. Jesús en español no sería Jesús, sería Salvador, si lo traducimos del hebreo, porque el nombre original era Yeshua. Yeshua. Entonces, del hebreo, porque a Jesús cambiaron la forma. Jesús era judío y nosotros metimos una gente, un greco romano. O sea, la cultura, la historia no la han cambiado. Entonces, Eso es falso. pero en ¿Por qué es realidad, falso? Porque entonces eso era dentro de la literatura, No, espérate, dentro de la literatura, no, eso no estoy hablando, estoy hablando de los nombres. Dentro de la literatura existe algo que se llama acumulación lingüística. Si usted lee la Biblia directamente del hebreo, usted va a encontrar que muchas de las palabras que usted va a leer no tienen sentido coherente. Por eso se inventaron las strong o equivalentes, para encontrar sentido coherente Pero que la a palabras, palabra- permiso, sí. estoy hablando, a palabras que no tienen sentido en el lenguaje de hoy. Pero Por no- ejemplo, si pero no tocase tiene hablar, sentido. si tocase hablar de helado en el día de hoy, ¿usted encontraría esa palabra en la Biblia? Perdón, Helado. helado. No. la Biblia. Claro que no. Pero Porque que- el hebreo es un idioma antiquísimo y necesitaba por lo tal las conjugaciones de verbo, lo cual en hebreo no existe. Existen 19 palabras para una sola cosa y eso mismo para cuando tú lo llevas a una lengua tan complicada como la lengua románica o la lengua romance, es imposible traducir, porque con la traducción de la traducción se van perdiendo partículas. Por eso tenemos confusiones como las J jónicas, que son los escritores poniendo, quiso decir esto, porque desde la traducción de la traducción se perdieron sentidos coherentes de la palabra. No por el nombre de Salvador, sino por lo que quería decir. Otra cosa que nosotros debemos entender con el nombre Jesús o Yeshua es que, número uno, la J no existía para el idioma de ellos. No. En hebreo. No, en el hebreo no existe la palabra. No, es que la J la la inventaron reciente, ¿no? Pero cuando el idioma fue actualizado, lo que se conoce como hebreo moderno, se le agrega la J. Ok. ¿Por qué? Porque el idioma es antiguo. Estamos hablando de lengua primitiva. Es como que tú agarres y digas que los escritos del Corán, que la epopeya de Gilgamesh están mal, o que la Biblia es una copia de la epopeya de Gilgamesh, solamente porque son una traducción primaria. Pero el problema es que lo que yo te quiero haber dicho es que tú quieres tergiversar las cosas. Cuando yo te estoy hablando de un nombre, no es lo mismo que cuando tú refieres una palabra que no tenga un sentido en el español. Pero eso es muy diferente a un nombre, porque un nombre es propio. Los nombres no carecen de eso, de que no hay gano, no tiene Claro nada. que sí, Tiene carecen no, de porque eso. el problema es que el nombre es real, es en español, Salvador. No es Jesús, porque Jesús no tiene ningún Lo que pasa es que cuando tú te vas a la lengua pre-romana, no en el cuando- hebreo la palabra Yeshua, el nombre de Yeshua, porque dice que Él salvará. O sea, tiene un significado, una connotación. Es igual que mi nombre, un ejemplo, yo me llamo Junior. Junior significa hijo de, en español. ¿Entiendes? Ese era el significado que tenía. Pero ¿por qué tú no te llamas hijo de? No, porque son nombres. Ah. El significado del nombre es ese. Eso es lo que yo quiero haber dicho. Entonces, si el significado del nombre de Jesús es Salvador, en español es Salvador, no, tú no me puedes decir a mí que el nombre, que también que pusieran la J, crearan en Jesús. No, O sea, porque siempre se traduce con el equivalente en el idioma que se Pero es que traduce. equivalente, que el problema es que si la equivalencia era porque no existía la J, era la I, y se decía como se dice en inglés, Jesús.
Ok. En inglés no se dice Ok. así. se dice Ahora, yo voy a hacer una pequeña introducción, entonces el público, los televidentes, Pero van a decir, todavía falta refutar, claro que sí. falta refutar Todavía nos todavía. falta refutar. Porque a mí no me ha refutado el Proverbio 15:24, que dice: el camino de la vida es hacia arriba para apartarlo del Seol abajo, al entendido. También me falta refutar el Job 28:5, de la tierra del pan, pero por debajo está convertida en fuego. Me falta que me refuten Apocalipsis capítulo 20. Y Efesios 4:8, Pero que el Efesios 4, Apocalipsis espera. del futuro. Tú estás hablando, Está tú bien. estás en la línea mía. Sí, porque yo ahí era que quería entrar. Yo Tú quería querías hacer futuro. esta introducción para que los televidentes que nos estén viendo y ustedes, Junior Michel dice que el infierno va a existir luego, ¿verdad? Que pase el anticristo, luego que venga Jesús, pelee por nosotros, llame a todo el mundo a colación desde el tribunal, le diga a los muertos, vengan del Seol, vengan del agua, vengan de todo, preséntense aquí, tú eres culpable, vete para el infierno, pan, tú eres bien, ven para el Pero ¿de infierno. dónde fue que tú dijiste que van a venir los muertos? Espérate, del Seol, está tranquilo, está bien. déjame dar la introducción completa. Ok, ¿verdad? Entonces, usted está de acuerdo con ese punto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Claro. el infierno va a existir cuando se cumpla la palabra de Apocalipsis. Llegó, pan, ok, venga, usted va para allá y usted va para acá. Que es donde Dios hace la misma segregación, se podría decir. Ok, ahora, Hastawal pone el punto. Usted se murió, usted hizo esto, hizo aquello mal, y murió en pecado. Usted va para el infierno, porque usted no puede ir para el seno de Abraham. No, entonces. Usted no puede ir para el seno de Abraham. Que todavía Usted queda hizo 50.000 fechorías. Usted no puede morir y ya hay punto. Y, un ejemplo, tú estás durmiendo. Durmiendo. Imposible. Entonces- La materia no descansa. Entonces, para que los televidentes puedan resumir el tema que estamos debatiendo aquí. Voy con la cita que es el magnum opus que rompe esto. Dice en Efesios 4:8, versículo 10, de 4 al 8. Y lo puede leer en el 10, dice: porque Jesús llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó cautivo el cautiverio, dio dones a los santos y la sometió a la obediencia a Cristo. En Romanos nos dice, toda la epístola de Romanos, que el acceso al Padre lo hizo Jesús, que de modo que de cuanto todo pecaron está destituido de la gracia de Dios. Pero Cristo vino y hizo el puente para que tú tengas acceso al Padre, lo cual significa que tú tienes acceso al Padre. Y cautiva la cautividad nos da a entender de que ya el cautiverio, seno de Abraham, no existe. Ya no hay un lugar de descanso, ya directamente tú pasas al Padre. Por eso te dice que se establecido a los hombres que mueran una sola vez para que sean juzgados. Los hombres no van a ser resucitados al final de los tiempos, sino que lo que van a ser resucitados para condenación perpetua en Apocalipsis capítulo 20 son las almas que están en el Seol, Hades, abismo, infierno, como usted quiera decirle, pero que es el lugar de tormento. Sí, pero Entendemos que tiene fuego, porque en Job capítulo 28, versículo 5 dice que la tierra del pan por encima, pero por debajo está como convertida en fuego. Sí, pero Junior dice que la Biblia nos relata un ejemplo. Junior murió y se fue para el infierno. Y se está quemando en el infierno. No relata. Claro que sí. No, porque es que tú estás utilizando Sí, la Core. palabra. No, es que la palabra de la. Ya, pero espérate, no, Es que la Coré, no es una palabra- parábola. Y Coré, No, porque pero ella Coré, y la No. rebelión de Coré, la también mirando. no, se abrió la tierra, estaba vivo. Espérate. Pero que hay personas en el infierno, no hay personas en el infierno. Ok, dame un detalle de eso. La Biblia dice que cuando de la tribu de Leví, Coré, Datán y Abirán hacen una rebelión y proponen decir que solamente Moisés hablaba con Dios, que solamente Moisés tenía contacto, entonces Moisés manda a dividir la tribu, Datán y Abirán hacia un lado y Coré y Moisés y los que estaban a favor del otro lado. Dice la Biblia que de Dios Abrió la tierra. abrió la tierra y del centro de la tierra fueron devorados y que había fuego ahí. Fuego. ¿Cómo se me explica eso a mí? Ok. No, pero que- Ahora, ¿cómo es que- usted responde eso? Claro, porque no se está hablando de que la tierra, de que él fue al infierno, es que él fue tragado por la tierra. Y Entonces, ¿cómo te explica que la tierra se abre y que haya fuego? no, porque él ha dicho que el centro de la tierra que tiene un núcleo de fuego, un Sí. núcleo de ¿Y hierro. por qué hay? Sí, pero nos falta algo. Y hay lava. La descripción del infierno, esta guarda, ¿me la puede dar? La descripción del Sí, infierno ¿qué es la descripción del infierno? ¿Con qué está compuesto el infierno? con fuego. ¿Y qué más? Totalmente. Incluso cuando Jesús menciona la ajena, menciona un lugar físico para que se dieran cuenta de un lugar
que es ficticio, porque él menciona lo diferente, dice la gehenna del fuego, no menciona la gehenna del Valle de Hinnom, dice la gehenna del fuego. Quienes estudiamos griego sabemos, cuando se menciona un lugar como nombre propio, ese lugar es porque está señalado diferente al que está... el Valle de Hinnom, porque... No mencionó el Valle de Hinnom, mencionó la palabra es una traducción del Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era donde vamos a decir, el vertedero de Israel, de Jerusalén. Automáticamente se murió un animal. Ayer que lo llevaban. Lo tiraban ahí, eso siempre tenía fuego, porque si no, el pueblo se iba. Pero Jesús menciona uno, perdón. Dame un segundito para que los televidentes que están ahí puedan entender. Tú no estás diciendo, me estás explicando que en Israel había un lugar, un ejemplo, y era un vertedero que iban y quemaban los cuerpos. Claro, entonces Jesús le pone esos ejemplos a los discípulos, iba caminando. Pongamos un ejemplo. Él va caminando. Pero también llevaban los cuerpos de las personas ahí. Sí, posiblemente había personas que... Posiblemente no, que sabría. pero ellos, un ejemplo, primero te dije que ahí primero sacrificaban a los niños, en los tiempos más antiguos, cuando los judíos, antes del exilio, okay, ellos lo sacrificaban. Llegaron a sacrificar niños en ese entonces también llegaron a quemar cuerpos. Claro, personas que no tenían... Y más o menos a eso es que tú te refieres, que ese era como el infierno de ellos. En esa parte yo te digo que él utilizó ese elemento como un ejemplo para que la gente entendiera. Pero no era que él estaba diciéndole que eso estaba que ya estaba plasmado. En ese momento no. Porque okay, es que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué venía él? Ok. Hasta ¿cómo te reputa? Con lo que él le dice al hombre rico. Necio, esta noche viene por tu alma. Está hablando de la gehenna. Por tu vida. Hoy esta noche viene por tu alma. Por tu vida, viene por tu vida. Esa es la palabra clara. Él viene por tu vida. Ok. Pero ¿quién viene por su alma? Segundo, cuando menciona la gehenna en varios puntos, dice la gehenna de fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Apaguen el núcleo de la tierra. Ajá, pero que el problema es que tú estás diciendo, tu teoría dice que ese es el núcleo de la tierra. Pero la Biblia no te está diciendo a ti que hay ningún núcleo de la tierra ni nada, nadie sabe. Sí, la Biblia lo dice, perdona, tengo que refutar porque no se puede venir con falacias abdómenes. Uh-huh. No puedes decir que no lo dice si lo dice. Porque en Ezequiel dice, tú desterrado eres hasta el Seol en el centro de la tierra, a lo largo del abismo. En Isaías vuelve y nos repite lo mismo. Y cuando dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, y el quinto ángel tocó la trompeta y el diablo descendió, cayó hasta el centro de la tierra y le fue arrojada la llave del ave y del abismo. Y fuego salió del pozo. O sea, le está hablando de la descripción de esto. ¿Y por qué entendemos que es una visión del pasado? Porque cuando a Juan le decía que mirara hacia atrás, cuando leemos en el griego original, que mirar hacia atrás era vista hacia el pasado, que mirar hacia el futuro era que mirar hacia adelante, diferente a Daniel. Eso se llama punto escatológico. Ok, entonces acá, vamos a dejar el debate acá. Yo quiero que cada uno de ustedes me diga quién ganó este debate. Yo necesito que cada uno de ustedes se suscriba al canal, nos diga qué ustedes aprendieron del debate, cómo ustedes lo ven en el debate, ¿qué comentarios ustedes nos dejan del debate? ¿Ganó Junior Michel? ¿O Hastabal Pinales dio en el clavo de que hay un infierno? ¿O Junior tiene razón que todavía el infierno todavía no se ha creado? Lo dejo en ustedes, en la mano de ustedes. Con esto nosotros nos despedimos. La Nueva Derecha Podcast. Hey. ¿Qué pasó? Con lo de Corete, pues se la puso difícil. No, con lo de Corete. Con lo de Corete. Pues mío, que se lo tragaste. Pues vivo. Con la de Corete, yo talpe. ¿Qué? Yo por poco me iba a ir de tu lado. Pero por poco Corete, yo iba a ir.
Hay, porque hay coherencia. Sigue con lo de Corea, hermano. Mira. Pero cuando le tiró lo de Corea ahí, No, lo de entonces Corea. espérate. Porque ya Vamos a buscar la descripción.